Mi esposo le dijo a la anfitriona de la boda que yo solo era la chofer. Sonreí, dejé mi regalo y caminé de regreso al auto. 2 cuadras más adelante me detuve y esperé. Debieron haber revisado qué había dentro de la caja. La anfitriona miró su portapapeles por segunda vez, y luego por tercera, deslizando el dedo por la columna de nombres como lo hacen las personas que esperan que un nombre se materialice si miran con suficiente atención. No apareció. «Lo siento», dijo, con el tono cuidadoso de alguien entrenado para dar malas noticias a gente con ropa cara. «No la veo en la lista». Yo llevaba un vestido midi negro que había comprado específicamente para esa noche. Aretes de rizo, mis tacones buenos, los que guardaba para las ocasiones que importaban. Había manejado 40 minutos en el tráfico de un fin de semana festivo para llegar hasta aquí. Sostenía una caja de regalo plateada con un listón azul marino, que yo misma había envuelto porque todo lo hago yo misma, que es el hecho central de mi vida y de lo que realmente trata esta historia. ¿Podría revisar de nuevo?, dije. Podría estar bajo mi nombre de casada. Reyes, Mara Reyes. Estaba revisando cuando apareció Vivian. Mi suegra se materializó desde el interior del lugar como siempre lo hacía, como si la hubiera invocado el aroma del malestar ajeno. Llevaba un vestido de seda color champán, diamantes en el cuello y una copa de algo en la mano que habría apostado. Era su cuarto jean de la noche. Me miró parada en la entrada con mi caja plateada y mis tacones buenos, y sonrió. No fue una sonrisa amable. ¿De verdad creíste que estabas invitada?, dijo, lo suficientemente alto para que las 2 damas de honor que se veían detrás de ella escucharan cada palabra. Se inclinó tan cerca que pude oler el enebro en su aliento. ¡Qué patético! Las damas de honor se miraron con la sonrisita cómplice de las mujeres a las que se les ha dado permiso. Me giré hacia mi esposo. Ethan estaba a 2 metros de distancia, junto a la mesa de entrada, ya con una copa de champaña en la mano. Tranquilo, luciendo como la versión de sí mismo en la que se convertía cerca de su familia. Más grande, más ruidoso, con un aire de superioridad que solo recordaba que se le permitía tener cuando yo no era su público. Lo había visto todo. Había visto a su madre inclinarse hacia mi cara y reírse. Miró más allá de mí, hacia la barra libre. «Solo es la chofer», le dijo amablemente a la anfitriona. «Viene a dejar un regalo». La anfitriona parpadeó. Las damas de honor sonrieron con aire de suficiencia. 3 invitados mayores cerca de la entrada se giraron para mirar. Algo sucedió dentro de mí en ese momento que he intentado describir a la gente desde entonces y nunca lo logro del todo. No fue humillación. Había tenido 8 años de práctica desarrollando inmunidad a ese sentimiento en particular. No fue pena ni rabia ni el ardor de las lágrimas que sentía que mi cuerpo consideraba. Fue algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Todo se detuvo. Todo se quedó en una calma completa y aterradora. Sonreí, no con tristeza, no con disculpa, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos porque no está destinada a hacerlo. Por supuesto, dije en voz baja. Entonces, por favor, entrégueles esto. Coloqué la caja plateada sobre la mesa de la entrada. Listón azul marino. Pesada, más pesada de lo que un jarrón de cristal o un juego de vajilla tendrían por qué ser. Bellamente envuelta. Me di la vuelta, salí por la entrada. Crucé el estacionamiento con mis tacones buenos, me subí a mi auto y no lloré. Conduje 2 cuadras, me orillé bajo un roble en una calle residencial tranquila, apagué el motor y esperé. Esto es lo que ninguno de ellos sabía de mí. Mi nombre es Mara Reyes, tengo 34 años. Soy analista senior de riesgos en una firma de forencia financiera en Chicago, lo que significa que dedico mi vida profesional a encontrar las cosas que la gente ha escondido dentro o de los números, discrepancias, patrones que no encajan, mentiras disfrazadas de transacciones legítimas. Soy muy pero muy buena en mi trabajo. Y hace 3 meses, mientras Ethan pasaba un fin de semana largo en Pebble Beach con sus amigos de la universidad, supuestamente, yo estaba sentada en el escritorio de su oficina en casa a las 2 de la mañana. La casa oscura y silenciosa a mi alrededor, viendo cómo se abría una caja fuerte digital por segunda vez, porque había anotado la combinación la primera vez que lo vi abrirla 2 años antes, y guardé el número en un lugar dentro de mi cabeza, que reservo para cosas que podría necesitar después. Soy muy, pero muy buena en eso también. Había estado casada con Ethan Mercer durante 8 años antes de entender en qué me había metido realmente. Nos conocimos cuando yo tenía 25 y él 27 en un evento para recaudar fondos para una organización de alfabetización donde había sido voluntaria desde la Universidad de Era encantador de la manera específica en que lo son los hombres a los que se les ha dicho que son especiales desde la infancia. Atento, divertido, magnético cuando quería hacerlo. Estaba terminando su maestría en administración. Tenía una deuda de préstamos estudiantiles que habría hecho estremecer a la mayoría de la gente y una confianza en su futuro que de alguna manera hacía que la deuda pareciera un error administrativo temporal en lugar de una cifra real. Yo ganaba un dinero decente en mi primer trabajo de analista, no un dinero extraordinario, pero suficiente. Yo pagaba las cenas mientras él terminaba la carrera. Yo cubrí la diferencia de la renta cuando el bono de contratación de su empresa se retrasó 6 semanas.
luego 12, y luego silenciosamente, dejó de mencionarse. Me dije a mí misma que eran desequilibrios a corto plazo en una relación a largo plazo. La madre de Ethan, Vivian Mercer, tenía dinero de la misma forma en que algunas personas tienen una personalidad, como el rasgo dominante y definitorio que organizaba todo a su alrededor. Era dueña de una firma de consultoría que la había hecho rica en la década de los 90 y había pasado las décadas siguientes convirtiendo esa riqueza en prestigio social, lo cual es una ocupación de tiempo completo en los círculos en los que se movía. Era aguda y teatral, y tenía la habilidad de hacerte sentir, con una sola mirada, que tus zapatos eran ligeramente incorrectos. Nunca le caí bien, ni desde la primera cena, nunca. Yo no era de la familia adecuada, no tenía los antecedentes adecuados, no era del mundo que ella había diseñado para que Ethan habitara. Era lo suficientemente cortés, de la manera en que las mujeres de su clase son corteses, ese tipo de cortesía que en realidad es una forma sostenida y elegante de desdén. Me dije que no importaba. Me dije que Ethan me eligió a mí, no a ella. Me dije eso durante 8 años. La primera grieta real apareció 18 meses después de nuestra boda, en una cena de la empresa de Ethan, donde lo oí describirme a un socio principal como alguien que apoya desde un segundo plano. El tipo de frase que suena como un cumplido, y en realidad es una categoría, una forma de colocar a alguien fuera de la conversación. Conduje a casa esa noche diciéndome que estaba nervioso, que era la presión social de los eventos con clientes, que no significaba nada. La segunda grieta llegó cuando lo hicieron socio. Yo había trabajado 2 años de 60 horas a la semana, mis propias horas extras, no las suyas, para acumular ahorros que cubrieran el déficit cuando su compensación variable fue baja durante los 2 años difíciles que le tomó ascender. Cuando se concretó la sociedad, hubo una cena de celebración en el tipo de restaurante donde el menú no incluye precios. Su madre se sentó a la cabeza de la mesa, su hermana Caroline se sentó a su lado. Yo me senté en el extremo opuesto, y el brindis que hizo Vivian no me mencionó ni una sola vez. Conduje a casa desde esa cena pensando, si este es el patrón, ¿en qué se convertirá este patrón? Archivé la pregunta y seguí adelante. El amorío lo descubrí por accidente, de la forma en que la gente encuentra cosas que debería haber buscado antes. Un teléfono dejado sin bloquear, un nombre que no reconocía apareciendo 4 veces en una hora. No lo confronté. Soy analista forense. No confronto. Documento. Lo que encontré en las semanas siguientes confirmó el amorío. Una mujer llamada Priya, una asociada en su firma, 18 meses de mensajes que dejaban clara la naturaleza de las cosas. Pero el amorío no fue lo que me heló la sangre. Fue el dinero. La noche que Ethan se fue a Pebble Beach, esperé 2 horas después de que su coche saliera del garaje. Luego entré a su oficina, me senté en su escritorio y abrí la caja fuerte digital. Dentro, una laptop que nunca había visto. Negra mate, sin marca, del tipo de máquina que compras específicamente porque no tiene identidad. Y una memoria USB pegada en el interior de la puerta de la caja fuerte con un trozo de cinta de aislar, que es exactamente donde alguien que se cree listo esconde algo que cree que está oculto. Me puse guantes, de nitrilo, del tipo que guardo para trabajar con documentos, y abrí la laptop. Soy analista senior de riesgos especializada en forencia financiera. He pasado 11 años aprendiendo cómo se mueve el dinero, cómo se esconde, cómo se puede trazar el rastro que dejas si sabes lo que estás viendo. He testificado en 3 casos federales como perito. Tengo una certificación en contabilidad forense digital de Northwestern y una autorización de seguridad que no voy a nombrar en esta historia. Lo que encontré en esa laptop me tomó 6 horas para comprenderlo por completo. 3 años de desfalco sistemático de las cuentas de depósito en garantía de la firma de Ethan, una consultora de fusiones y adquisiciones de tamaño mediano con 17 socios y una cartera de clientes que incluía 2 empresas que cotizan en bolsa y varios fondos de capital privado con activos combinados de miles de millones. El mecanismo era elegante, de la misma forma en que el fraude siempre es elegante cuando lo diseña alguien inteligente. Desvíos fraccionados programados para coincidir con el cierre de grandes transacciones, cantidades lo suficientemente pequeñas, por ejemplo, para pasar desapercibidas en las auditorías estándar, canalizadas a través de una serie de empresas fantasma que existían en papel y en ningún otro lugar. Las empresas fantasma eran controladas por una única beneficiaria real, Vivian Mercer. Su nombre aparecía 47 veces en la documentación, no siempre directamente. A veces a través de una empresa gestora, a veces a través de una fundación benéfica registrada en Delaware, que nunca había presentado una declaración pública 990 y no tenía actividad verificable, pero el rastro estaba ahí. Las direcciones IP estaban ahí, los hilos de correos electrónicos encriptados, los cuales recuperé usando herramientas a las que tengo acceso legítimo a través de la licencia forense de mi firma. Estaban ahí, monto total desviado durante 36 meses, $4.3 millones. De esa cantidad, $250,000 se habían canalizado en los últimos 6 meses a través de una cuenta de proveedor registrada a nombre de una empresa llamada Mercer Event Solution S, que, al rastrearla, resultó ser una empresa fantasma creada hacía 8 meses con el propósito expreso de pagar la boda de Caroline. Cada orquídea, cada botella de champaña, el cuarteto de cuerdas, el depósito del lugar,
el vestido que Caroline iba a usar para caminar hacia el altar, la luna de miel reservada en un resort en la Toscana. Todo, dinero robado. Me senté en ese escritorio un rato después de terminar, solo respirando. Luego fotografié cada documento, transferí cada archivo a un disco encriptado propio, volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado, y me fui a la cama. No dormí, pero me fui a la cama. Pasé las siguientes 3 semanas haciendo lo que hago, armando un expediente, sin prisas, sin reaccionar, construyendo algo que no tuviera lagunas, ni suposiciones, ni puntos débiles donde un abogado defensor pudiera encontrar un resquicio. Anexo A. Las transacciones del desfalco, mapeadas a los cierres de cuentas de clientes correspondientes de las que se habían desviado, con marcas de tiempo y números de ruta. Anexo B. Los registros de las empresas fantasma, los registros de beneficiarios reales, los firmantes de las cuentas bancarias. Anexo C. Los hilos de correo electrónico, desencriptados, impresos, con referencias cruzadas a las transacciones. Anexo D. La cuenta de proveedor de Mercer Event Solutions, las facturas pagadas desde ella, los recibos de los proveedores de la boda que había obtenido a través de una combinación de datos de registro de empresas públicas, y en 2 casos, una llamada telefónica cortés de una asociada de mi firma, quien se identificó como si estuviera realizando una auditoría de rutina a proveedores. Anexo E. Mis propios registros financieros, 8 años de estados de cuenta bancarios que mostraban las transferencias que había hecho para cubrir los años de vacas flacas de Ethan, los gastos compartidos que había pagado de manera desproporcionada, el dinero que había fluido de mi trabajo a un hogar que también se financiaba con robos. Esto no era legalmente relevante para el caso de fraude, era personalmente relevante para mí, y lo incluí porque necesitaba verlo por escrito. 312 páginas en total. Un martes por la mañana, 6 semanas antes de la boda de Caroline, conduje hasta el edificio federal Dirksen y entré a la oficina de campo de la Red de Lucha contra los Delitos Financieros del FBI. Había llamado antes, usando el número de contacto que tenía de un caso anterior en el que había servido como perito. El agente con el que me reuní era el agente especial Dominic Parrish, 12 años en delitos financieros, anteriormente en la División de Investigación Criminal del IRS. Un hombre con la paciencia metódica de alguien que ha pasado su carrera, siguiendo el dinero a través de laberintos. Leyó las primeras 40 páginas mientras yo estaba sentada frente a él. No se apresuró. Cuando levantó la vista, dijo, ¿cuánto tiempo le tomó esto? 90 días. Dije, desde el descubrimiento inicial hasta hoy. Se quedó en silencio por un momento. Señora Reyes, necesito que entienda que una vez que abramos esto, irá a donde la evidencia nos lleve. No podemos prometerle control sobre los tiempos o el resultado. Entiendo, dije. Y entiende que las protecciones para denunciantes bajo la ley Dodd-Frank se aplican a su situación laboral, pero no a ningún asunto personal o civil. Tengo una abogada aparte para eso, dije, porque la tenía. Su nombre era Patricia Okafor, 22 años en litigios financieros, exfiscal federal, una mujer que me había dicho en nuestra primera reunión, después de leer mi documentación, básicamente, ha hecho mi trabajo por mí. El agente Parrish tomó el expediente, me dijo que se pondrían en contacto, no me dijo cuándo. Fui a casa, hice la cena y esperé a que Ethan volviera del trabajo. Sonreí cuando entró. Soy muy, pero muy buena para esperar. Las 6 semanas entre esa reunión y la boda fueron las más extrañas de mi vida. Sabía lo que se avecinaba. No sabía exactamente cuándo. El agente Parrish me había llamado 2 veces con preguntas de verificación, ambas desde un número que aparecía como desconocido en mi teléfono. En nuestra segunda llamada, había dicho cuidadosamente que la agencia estaba desarrollando activamente el asunto, lo que entendí que significaba que estaban construyendo su propio caso de corroboración alrededor de mi documentación antes de actuar. También había solicitado el divorcio. Patricia Okafor me había aconsejado que lo hiciera discretamente, que entregara los papeles a través de un notificador en lugar de en persona, y que dejara que el reloj legal comenzara a correr mientras el proceso penal hacía lo mismo. Los papeles se presentaron un jueves. Se le notificarían después de la boda, el lunes siguiente, fecha que Patricia había seleccionado específicamente porque, para ese momento, según lo que había oído de sus contactos, el asunto federal estaría en marcha y la capacidad de Ethan para responder a un litigio civil se complicaría significativamente. También había hecho una cosa más. Había preparado el regalo. Era una caja plateada, de 30 por 40 centímetros, envuelta en un listón azul marino. Dentro, 312 páginas de documentación forense, un duplicado completo de lo que le había dado al agente Parrish, ensamblado en el mismo orden con pestañas, impreso en papel libre de ácido que usan los archivistas porque perdura. En el fondo de la caja, debajo de la última pestaña, había colocado una pequeña bocina Bluetooth, no más grande que un disco de hockey, conectada a un teléfono desechable y programada para contestar automáticamente al primer timbrazo y transmitir a través de la bocina a todo volumen. El número de teléfono no se lo había dado a nadie, solo yo lo tenía. Había ensayado lo que diría. Una vez, frente al espejo de mi baño a las 11 de la noche de un jueves, en pijama, hablando con la voz firme y ecuánime que uso cuando testifico en la corte. Luego guardé el guión y confié en que lo recordaría, porque siempre lo hago.
También había revisado la hoja de cálculo de la planificación de la boda, la que yo misma había creado 8 meses antes de que me sacaran del proceso de planificación después, ese de que Vivian decidiera que yo no encajaba en el comité. Todavía tenía la copia en mi Google Drive. A las 8:45 p.m., según el cronograma que yo misma había construido, el padrino presentaría los regalos de la familia en la mesa principal. Sabía exactamente cuándo Ethan abriría la caja. Parada en la entrada esa noche, escuchando a Vivian decir, qué patético frente a las damas de honor, los invitados y mi esposo de 8 años, ese fue el momento en que entendí que había hecho lo correcto al construir lo que construí. No porque validara mi enojo, sino porque confirmaba lo que había sabido durante meses, que estas personas nunca me iban a sorprender, iban a ser exactamente quienes siempre habían sido, hasta el segundo en que el suelo se abriera bajo sus pies. Coloqué la caja sobre la mesa de la entrada con ambas manos. Por supuesto, dije. Entonces, por favor, entrégueles esto. Le sonreí a la anfitriona. No miré a Ethan, no miré a Vivian. Caminé de regreso a mi auto, conduje 2 cuadras y me detuve bajo un roble en una calle residencial donde podía ver las luces del lugar a través de las ramas. Apagué el motor, puse el teléfono en el asiento a mi lado, verifiqué la hora, 8:31 p.m. PCP, 8:38, 8:42, 8:44. Mis manos estaban completamente firmes sobre mis rodillas. Noté eso específicamente, la ausencia de temblor. Después de 8 años de absorber el peso de la vida de otra persona, mientras me decían que yo era un suplemento, mis manos estaban más quietas que nunca. 8:45. Marqué. Más tarde, a partir de los testimonios que finalmente formaron parte del expediente público, pude reconstruir lo que sucedió dentro de la carpa. El padrino, Marcus, amigo de la Universidad de Ethan, quien más tarde cooperaría plenamente con los investigadores federales a cambio de inmunidad, había llevado la caja plateada a la mesa principal según lo programado. La había colocado frente a Caroline, que todavía estaba con su vestido, champaña en mano, radiante como lo están las novias cuando son el centro del universo y aún no han comprendido que los universos tienen límites. Ethan había estado en la mesa principal cuando llegó la caja. Le echó un vistazo, vio el listón azul marino y, al parecer, dijo algo despectivo. Marcus recordó las palabras como probablemente algo triste de Mara, y la tomó él mismo. Cuando el teléfono de adentro sonó, lo levantó. Por supuesto que lo hizo. Su voz se escuchó por la bocina cuando contestó, sorprendida, un poco divertida, el tono de un hombre que creía que lo que fuera a suceder sería manejable. Y entonces la mía la reemplazó. Espero que todos estén disfrutando de la boda de $250,000, dije con la misma voz que uso cuando testifico. Ecuánime, clara, sin emoción. Especialmente los socios de la firma de Ethan. Cada flor, cada gota de champaña, cada puntada de ese vestido, pagado con su dinero robado. La carpa quedó en silencio, según 3 testigos distintos. De la forma en que los grandes espacios quedan en silencio cuando algo demasiado grande para procesar acaba de entrar en ellos. Los socios principales bajaron sus tenedores. Un director gerente de la firma de Ethan, un hombre llamado Gerald Whitmore, 26 años en la empresa, el tipo de memoria institucional que nota las cosas, echó su silla ligeramente hacia atrás. Vivian estaba de pie. Cruzó la carpa en segundos, según Marcus, quien la vio moverse entre la multitud con la urgencia enfocada de alguien que entiende exactamente lo que está sucediendo y está a 3 segundos de impedirlo. Agarró la caja. Empezó a rasgar las pestañas, esparciendo páginas, buscando la bocina, escarbando entre 312 páginas de documentación que, incluso en su pánico, tenía que entender, en alguna parte de su cerebro que aún funcionaba, que no iba a mejorar mientras más mirara. Ethan había dejado caer el teléfono. No importaba. La bocina continuó. Sé de las fundaciones en las Caimán, dijo mi voz. Sé del fideicomiso de la adquisición de Peterson. Lo sé todo. Una pausa. La había cronometrado deliberadamente. Me llamaste la chofer esta noche, Ethan. Te equivocaste. Soy la denunciante. La llamada se cortó. 3 segundos de quietud absoluta. Luego las puertas principales del lugar se llenaron de luces rojas y azules. 4 camionetas negras, 3 patrullas, 15 agentes federales con rompevientos del FBI, moviéndose por la carpa con la eficiencia organizada de personas que han hecho esto antes y lo volverán a hacer, y que no se sienten en lo más mínimo impresionadas por las orquídeas. El agente especial Dominic Parrish dirigió el equipo personalmente. Eso lo supe después. 12 años en delitos financieros. Había elegido esa noche en particular deliberadamente. Los socios principales de la firma estarían presentes. La evidencia podría ser incautada en un contexto que maximizara tanto su utilidad legal como su visibilidad ante la comunidad profesional que había sido defraudada. Entendía el poder de la imagen. Respeté eso. A Vivian la esposaron en la mesa principal, frente a cada socialité con la que había almorzado, cada junta de caridad que había presidido, cada persona cuyo respeto había pasado 30 años comprando con dinero que no era del todo suyo.
Los diamantes todavía estaban en su garganta cuando se la llevaron. Estaba gritando. Los testigos usaron esa palabra consistentemente, gritando. Pero para ese momento las páginas estaban esparcidas por el suelo de la carpa y los agentes tenían la caja, la bocina Bluetooth, el teléfono desechable y las 12 páginas de documentación que yo había pasado 90 días construyendo para que no hubiera lagunas. Ethan no gritó, cayó de rodillas. Ese detalle se quedó conmigo más tiempo de lo que esperaba. No con satisfacción, exactamente, más bien con la sensación de ver algo confirmado. Cayó de rodillas porque eso es lo que hace la gente cuando el peso de lo que ha hecho, cargado durante tanto tiempo dentro de la ficción de una vida que parecía exitosa, finalmente llega de golpe. Las rodillas son lo primero que cede, luego todo lo demás. Caroline, con su vestido robado, se quedó en la mesa principal y vio cómo su boda se convertía en la escena de un crimen federal. Yo estaba sentada en un auto oscuro a 2 cuadras de distancia, viendo las luces rojas y azules parpadear a través de las ramas de un roble. No sonreí, no sentí la oleada de vindicación que había esperado durante 8 años de menosprecios pequeños y grandes. Por cada cena en la que me senté en el extremo equivocado de la mesa, por cada presentación en la que me describieron como un apoyo en segundo plano, por la noche en que mi esposo le dijo a una anfitriona que yo era la chofer. Puse el auto en marcha. Resulta que no estaba equivocado en esa parte. Yo había estado conduciendo. Durante 8 años, yo había sido la que estaba al volante, manteniendo las cosas en movimiento, cubriendo la distancia, haciendo el trabajo que no se reconoce, porque el trabajo reconocido deja de ser útil para las personas que necesitan que no te des cuenta de lo que estás haciendo. A Vivian Mercer la acusaron de 14 cargos: fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración y varios otros que Patricia Okafor me explicó por teléfono la mañana en que se hizo pública la acusación. Leyendo el documento con el silencioso placer de alguien que ha hecho este trabajo durante 22 años y todavía encuentra satisfactoria una acusación impecable. A Ethan lo acusaron de 9 cargos. Contrató a un abogado defensor que pasó 3 meses tratando de construir un caso en torno al argumento de que había sido engañado por su madre, una postura que podría haber sido más comprensible si la evidencia no hubiera incluido correos electrónicos encriptados entre ellos, discutiendo la estructura de enrutamiento en un lenguaje que no dejaba lugar a malas interpretaciones. Se declaró culpable de 3 cargos en un acuerdo negociado: 18 meses, seguridad mínima, centro federal, 3 años de libertad condicional, restitución total. La firma, o lo que quedaba de ella, fue puesta bajo un decreto de consentimiento y un supervisor designado por el tribunal. Gerald Whitmore, el director gerente que había estado en la carpa esa noche, se convirtió en el jefe de facto de la entidad reestructurada. Llamó a mi oficina 3 semanas después del arresto para agradecerme, lo cual fue una conversación extraña y que terminé tan rápido como fue profesionalmente posible. El divorcio finalizó 7 meses después de que lo solicité. Patricia aseguró un acuerdo que incluía mi contribución financiera total durante 8 años, calculada al centavo usando mis propios registros y el anexo E del expediente, más intereses. La casa conyugal, en la que mi pago inicial había constituido el 60% del capital inicial, me fue adjudicada en su totalidad. Ethan firmó los papeles desde la custodia federal. Me envió un mensaje a través de su abogado, que Patricia me reenvió, y que leí una vez. Espero que algún día entiendas cuánta culpa tuviste en todo esto. Lo leí. Dejé el teléfono. Volví al documento en el que estaba trabajando. Hay un final para esta historia, pero no llega con una explosión. Llega silenciosamente. La forma en que las cosas terminan de verdad cuando son reales. 14 meses después de la noche en el lugar de la boda, estaba sentada en el porche de la casa conyugal. Mi casa ahora, la que siempre había sostenido en un 60%, un domingo por la mañana a principios de otoño, con un café en la mano, leyendo. El vecindario estaba tranquilo. El perro de un vecino estaba haciendo alguna tontería en el jardín de enfrente. La luz era del color de esa luz específica de septiembre que siempre me ha hecho sentir, sin razón articulable, que las cosas van a estar bien. Mi teléfono vibró. Una alerta de noticias. Vivian Mercer, sentenciada a 84 meses en prisión federal, se ordena una restitución de $4.3 millones. Leí el titular 2 veces. Luego puse mi teléfono boca abajo en la baranda del porche, tomé mi café y miré la calle. Pensé en la mesa de entrada, el listón azul marino, el rostro cuidadoso de la anfitriona. Pensé en la expresión en el rostro de Ethan cuando tomó el teléfono dentro de la caja. Confiado, un poco despectivo, seguro de que lo que viniera sería manejable. Pensé en los 8 años de creer que ser útil era lo mismo que ser valorada, que trabajar en silencio en un segundo plano era una forma de compañerismo en lugar de una forma de desaparición. Luego dejé de pensar en ello. Terminé mi café. Entré. Comencé un nuevo documento para un caso que mi firma me había encomendado esa semana. Un fondo inmobiliario con un patrón de discrepancia que era o un error administrativo o el comienzo de algo mucho más grande. Sospechaba que era lo segundo. Abrí el anexo A, me puse a trabajar. Solo es la chofer, había dicho él. No estaba equivocado. Yo siempre había sido la que conducía. La diferencia, la que él nunca entendió, la que ninguno de ellos entendió, es que los conductores eligen el destino.